y del ahora Colegio Mexicano de Reumatología. Recibió el Premio Rosecrans de Investigación. Todos estamos muy interesados en que nos platique sobre el estado actual de las vacunas. Muchas gracias, doctor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a enfocarme, como ya irán viendo ustedes, a los aspectos que más manejo yo, que son los inmunológicos. Las vacunas es una de las áreas que como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 se inició en noviembre del año pasado, con múltiples casos de neumonía típica por un coronavirus que era desconocido hasta ese entonces en la provincia de Wuhan, en China. Para enero de 2020, este virus ya se había secuenciado y ya se le había dado el nombre de SARS-CoV-2, el nombre debido a que es muy parecido a un virus de una enfermedad denominada SARS, que surgió también en China alrededor del año 2002, si mal no recuerdo, y que causaba una neumonía muy grave, fatal en un número bastante alto de individuos, de hecho mucho más grave que la SARS-CoV-2, pero que afortunadamente no cundió en el mundo como esta otra. Para el 13 de enero fue el primer caso. En septiembre de 2020 tenemos, ustedes si abren la literatura van a encontrar una gran diversidad de números de vacunas. Donde encontré que más vacunas mencionaban eran 321, entonces tomé este número como la base para ello. A la fecha, el día de ayer, había casi 32 millones de casos en el mundo, con casi 1 millón de defunciones. Entonces, esto nos habla de la magnitud del problema, creo que sale sobrando. Este es el mapa de casos, cómo van creciendo. Desde Sudamérica, nosotros somos intermedios desde ese punto de vista, aunque en el total de casos estamos entre los más altos del mundo también. Aquí está el total de casos para cada país. Bueno, el virus que produce esta enfermedad, como mencioné, se llama SARS-CoV-2. Este virus tiene un genoma de RNA de una sola cadena de orientación positiva que contiene entre 10 y 11 marcos de lectura, también dependiendo de la literatura que uno busque, el número de marcos de lectura, es decir, el número de proteínas que codifica este virus va a variar un poquito. Seguramente esto se va a resolver pronto, ya que tengamos más información. Una de ellas codifica una poliproteína que genera 16 proteínas no estructurales que son funcionales del virus, pero hay 4 genes para proteínas estructurales en el extremo 3' y estas nos interesan mucho, puesto que siendo estructurales son las que más susceptibles van a ser de inducir una respuesta inmune y que esta respuesta inmune pueda darnos protección. La más importante de ellas por su naturaleza y porque es la que se une al receptor es la proteína Spike o S, me voy a referir a ella como S de aquí en adelante, y están las otras que vemos aquí, una nucleocápside, una de envoltura y una de membrana. Y vamos a ver aquí más adelante cómo están las respuestas a cada una de estas proteínas en distintos individuos. Volviendo a la proteína S, esta proteína es un trímero, tiene 3 unidades idénticas. Cada monómero tiene 2 subunidades que se generan por la hidrólisis de una enzima que se llama furina. Y este sitio de corte de furina es único para el SARS-CoV-2, no existe en el virus SARS. Lo más importante quizá de lo que viene aquí adelante sea que el dominio S1 de la subunidad S1 de la proteína S tiene el sitio de unión al receptor, al que me voy a referir como RBD
entre los aminoácidos 331 y 544. Curiosamente, existe un motivo en S2 que es de unión al receptor, porque es necesario desde el punto de vista conformación y estérico para que RBD pueda unirse al receptor. Es importante que el receptor de esta proteína S es la enzima convertidora, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta es una enzima importante en el manejo de la presión arterial y de muchos otros aspectos, y de hecho la inhibición de esta se usa para el tratamiento. Este es el esquema del virus. Arriba vemos su genoma, tiene alrededor de 30 kilobases, y a la izquierda vemos la forma como está organizado el virus con las distintas proteínas, y en verde la proteína S. En el centro vemos el RNA viral. La proteína S que tenemos aquí a la derecha también, entre todas estas proteínas que están mencionadas aquí, y algunos marcos de lectura cuyas proteínas no han sido identificados. Esta es la proteína S. Esta es una imagen que me pareció muy bonita. Es una proteína con muchísima glicosilación. Todo lo que vemos en azul colgando son como si fueran un árbol de adorno, de ornato, son carbohidratos. Entonces es una proteína altamente glicosilada. Esta proteína, como mencioné, se forma trímeros, homotrímeros de 3 unidades idénticas, y tiene 2 conformaciones tridimensionales. Una forma cerrada, que vemos aquí en la parte de arriba. Esta es la visión lateral y esta es la visión desde arriba, que es la que ve el receptor. La forma relajada libera estas como prominencias café que vemos aquí, y estas son las que interactúan con el receptor, que es este que está aquí en verde, que vemos aquí más abajo. Entonces, aquí está unido al trímero. Aquí a la izquierda está se une al receptor para permitir la invasión del virus a la célula. El virus que tenemos aquí a la izquierda es el coronavirus, por su forma se le llama así, porque tiene forma de corona, y el receptor, aquí tenemos 3 unidades de receptor, porque cada una se une a una parte del trímero. Es un virus que entra al cuerpo de algún este receptor, es internalizado. Esta internalización permite que el virus se empiece a activar, libera su RNA a la célula. La célula utiliza el mecanismo de síntesis de proteínas de la célula, es decir, traduce este RNA hacia proteínas virales que se van a permitir el ensamblaje de nuevos virus para ser exportados de la célula y liberados a la circulación para infectar otras células. Las células más susceptibles de infectarse son aquellas células que tienen el receptor tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora voy a hablar de inmunidad. Primero voy a hablar de inmunidad en general, en forma muy breve. Después voy a hablar de lo que sabemos de algunos coronavirus, y después voy a hablar de lo que se sabe hasta la fecha, que no es mucho, pero es impresionante para el tiempo que tenemos de conocerlo, del SARS-CoV-2. Aquí vemos una tabla que nos habla de cómo es la respuesta inmune en general hacia virus. La respuesta inmune es un conjunto de células y moléculas que están destinadas, entre otras funciones, a prevenir que los agentes patógenos nos colonicen y nos conquisten. Y tiene 2 ramas esenciales. Del lado izquierdo tenemos una rama que está presente en todos los organismos multicelulares que conocemos como inmunidad innata. Y esta inmunidad innata es una respuesta inmediata, es una respuesta que cambia parcialmente mientras tenemos al agente infeccioso, pero una vez que el agente infeccioso se va, esta regresa a la normalidad. Si regresa este agente infeccioso, esta inmunidad vuelve a activarse desde el principio,
como si nunca hubiera estado en contacto con este agente infeccioso. En el caso de los virus, el componente más importante de la inmunidad son los interferones tipo 1 y los interferones tipo 3. Los tipo 3 se conocen hace relativamente poco tiempo. Casi todos lo que se sabe de interferones de esta naturaleza son los tipo 1. El más conocido es el alfa y el beta le sigue. Del alfa hay 14 isoformas que tienen la misma función. Hay 14 genes que codifican distintas formas de interferones alfa y todos tienen la misma función. Seguramente es que es tan importante que es para garantía de que no lo vamos a perder alguna vez y nos va a llevar a la extinción como especie. Estos interferones tienen un efecto muy importante puesto que activan una serie de genes que lo que hacen es codificar proteínas y otros RNAs antivirales. Y esto tiene como consecuencia que la célula infectada por un virus se cure. Este es el único mecanismo de eliminar un virus sin matar a la célula. Entonces, este es el mecanismo más importante. Como veremos más adelante, aparentemente el SARS-CoV-2 tiene un efecto disminuyendo la producción de interferón en las células que infecta. Entonces, esto es uno de sus mecanismos de resistencia a nuestro sistema inmune. Las células NK no las voy a mencionar, puesto que no tiene mucho que ver con este tipo de virus, sobre todo tiene que ver con herpes virus, y sabemos que los herpes virus no los eliminamos, se quedan aquí con nosotros toda la vida y reaparecen cada vez que tenemos algún evento que nos baja las defensas. A la derecha tenemos la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad surge con la aparición de los vertebrados en la Tierra, y todos los vertebrados tenemos formas muy parecidas de inmunidad adaptativa. Esta inmunidad difiere de la inmunidad innata en que una vez que tenemos respondemos contra él mucho más rápido, es decir, lo recordamos. Esto es la memoria inmunológica y esto es el fundamento de la resistencia a las infecciones. Una vez que hemos tenido una infección por primera ocasión, por ejemplo, si nos da viruela una vez, no nos vuelve a dar, si es que sobrevivimos a ella. Si nos da enfermedades, hay enfermedades que no son aún teniendo inmunidad contra ella, no logramos eliminarlas por completo. La tuberculosis es una de ellas, el virus por lo menos mantener a raya a estos agentes infecciosos, por decirlo de una forma coloquial. En esta inmunidad tenemos dos componentes esenciales. Un componente celular, que son los linfocitos T, y un componente humoral, que son los linfocitos B. En primer lugar, los linfocitos T tienen dos tipos principales, con muchos subtipos de cada uno que no vamos a mencionar hoy. Primero, los linfocitos T citotóxicos, que son las células que responden esencialmente contra virus, y lo que hacen es cómo se activan estas células y cómo generan memoria. La consecuencia es una lesión, puesto que para eliminar al virus necesitan matar a las células que tienen el virus. Este es un evento muy importante, puesto que si no tenemos linfocitos citotóxicos, somos muy susceptibles a las enfermedades virales, pero su efecto tiene consecuencias que no son totalmente deseables. Desaparece la célula que estaba ahí, puede dejar cicatrices si es en un tejido, puede dejar que una célula desaparezca si es que es una célula importante en la respuesta inmune o una célula de la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Son las células central de la respuesta inmune adaptativa, puesto que inducen, coordinan y amplifican las respuestas tanto de linfocitos B como de linfocitos TCD8. Y lo que hacen es producir inflamación a la eliminación del virus. La activación de estos linfocitos
Son los linfocitos TCD4 y muy probablemente unas células de la inmunidad innata que conocemos como macrófagos. Finalmente, abajo tenemos a los linfocitos B. Estas células, que son las responsables de la inmunidad humoral, producen anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que tienen dos secciones, por decirlo de alguna manera. Una que le da funciones biológicas y otra que le permite reconocer y unirse a los agentes infecciosos, a sitios en las moléculas de los agentes infecciosos que conocemos como antígenos. Y cada sitio reconocido por un anticuerpo lo vamos a denominar un epítopo o un determinante antigénico, que son sinónimos, es lo mismo. Entonces, y ayudar a eliminarla, por un lado, neutralizarla, inactivarla, y en el caso esta parte es fundamental para la prevención y para la memoria inmunológica y el hecho de que no nos vuelva a dar una misma enfermedad. Sin embargo, en secuencia de eventos, en una respuesta inmune durante una infección, son los últimos que aparecen. Entonces, estos no impiden que la enfermedad progrese en un inicio. Y es muy probable que si la enfermedad es grave, los anticuerpos no alcancen a ejercer su efecto. Sin embargo, aquellos que sobreviven, por supuesto, participan los linfocitos T de memoria en esto, pero lo más importante en la memoria para no tener nuevamente la enfermedad son los anticuerpos. Aquí es donde entran las vacunas. Las vacunas lo que hacen es entrar al organismo, estimular al sistema inmune como si fuera la enfermedad, pero sin producir la enfermedad o producirla en forma muy leve, y de esta manera permiten que transitemos hacia la etapa de si nos afecta que lo haga en forma mínima. Entonces, esto es lo que importa hablar y con grandes variaciones, y que además nos la están cambiando cada rato y nos ponen en jaque a los inmunólogos para poder entender cómo están las cosas todo el tiempo. Déjenme hablar un poquito más de esta inmunidad adaptativa en forma gráfica. Aquí tenemos tres tipos de células. Tenemos por arriba a la derecha una célula X, cualquier célula que ustedes quieran del organismo, infectada por un virus. Y a la izquierda tenemos en el centro una célula dendrítica, que es una célula que lo que hace es tomar a las moléculas del agente infeccioso o al agente infeccioso completo, desmenuzar el agente infeccioso, es decir, procesarlo y sacar fragmentos de las proteínas de este agente infeccioso como péptidos, y estos fragmentos de estas proteínas unidos a estas bolitas que vemos aquí, que son proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, son las proteínas de trasplante. Arriba en azul vemos unas que llamamos clase 2, abajo en verde con amarillo son las que llamamos clase 1. Y estos péptidos unidos a estas proteínas, que son péptidos del antígeno, del agente infeccioso, es lo que reconoce el receptor específico de los linfocitos T. Estas células entonces lo que hacen es captar esto, y ahorita vamos a ver cómo. A la izquierda tenemos un linfocito B que también va a presentar péptidos al linfocito T, y ahorita vamos a ver cómo. La célula infectada con virus libera fragmentos celulares que contienen partículas virales. Estos son captados y fagocitados por la célula dendrítica. Y estos péptidos, que son producto de la degradación intracelular del virus, se unen intracelularmente a las moléculas clase 2, aquí arriba, o a las moléculas clase 1, y las llevan a la superficie celular. Y esto le dice al mundo, esto es lo que contengo yo dentro de mí. La célula le dice así a los linfocitos T. Si hay un linfocito T que reconoce péptidos, en el caso del linfocito CD8 unido a moléculas clase 1, o en el caso de los linfocitos CD4 unidos a moléculas clase 2, se activa una respuesta inmune.
Vamos a ver primero qué pasa en el caso de los linfocitos CD8. Estos linfocitos CD8 se activan y una vez activados van a reconocer moléculas clase 1 que también están presentes en la célula infectada por virus, que contiene el mismo virus que le presentó la célula dendrítica que lo activó inicialmente. Y al reconocer esto, el linfocito CD8 decide que esta célula no es deseable. Y lo que hace es inducir, aquí no sé si apareció, porque no puedo ver porque me están tapando las imágenes, pero espero que se haya aparecido. Lo que hace es inducir lisis de esa célula y matarla por un fenómeno de muerte celular conocido como apoptosis. En el caso de los linfocitos CD4, se activan y continúan reconociendo antígeno presentado por moléculas clase 2 en esta célula dendrítica. Y esta activación de los linfocitos CD4 nos lleva a la secreción de citocinas. Aquí pongo solo unas de ellas. La interleucina 2, el interferón gamma, que es una citocina inflamatoria muy importante para la eliminación de bacterias intracelulares, para la eliminación de hongos, para la eliminación de virus. La interleucina 17, que es una citocina que produce inflamación intensa, y muchas más. Esta célula secreta muchas citocinas que tienen que ver con la respuesta inmune, algunas que regulan la respuesta inmune. Hay muchos subtipos de estos linfocitos, pero hoy no vamos a ocuparnos de los subtipos de ellos. Bueno, una vez activado este linfocito y que secretó citocinas, también tiene la capacidad de activar a este linfocito B, porque reconoce los mismos péptidos que le presentó esta célula dendrítica, pero ahora presentados por el linfocito B. ¿De dónde vienen estos péptidos que se le va a presentar el linfocito B? De los virus que se unieron a las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que después va a secretar el linfocito B y que son específicos contra este mismo virus. Y entonces esto va a iniciar un diálogo entre las dos células que nos va a llevar a la activación del linfocito B a secretar primero IgM en la respuesta primaria, y una vez que la respuesta madura, secreta IgG por un fenómeno que conocemos como cambio de clase, donde se producen anticuerpos. Aquí los anticuerpos, si vemos en morado y azul, en la parte de arriba está una región que conocemos como variable, y esa es la que varía dependiendo de qué germen estamos reconociendo, y es la región específica que nos permite unir el anticuerpo al virus. Mientras que la que está en rojo es la que nos dice qué clase de inmunoglobulina es. Aquí en rojo puse la IgM, y esa le da ciertas características biológicas, por ejemplo, la capacidad de activar el sistema del complemento. Pero una vez que cambia esta clase, se generan células de memoria que van a estar listas para responder cuando vuelva a ingresar el mismo virus, y además células plasmáticas, que lo que hacen es secretar la segunda clase de inmunoglobulinas que vamos a hablar aquí, que es la IgG. La IgG, como ven ustedes, contiene las mismas secuencias variables, pero ya cambió toda la secuencia que reconoce los antígenos, que está en verde, entonces la IgG por eso nos va a dar una respuesta. Es un anticuerpo mucho más abundante, mucho más eficaz, y además que se produce en cantidades que permiten aglutinar los virus y prevenir que estos virus ingresen a otras células del organismo. Esto es en forma muy gruesa la respuesta inmune adaptativa. Hay más aspectos, pero no los tenemos que tocar el día de hoy. Vamos a ver entonces qué se sabe de respuestas a otros coronavirus. Los coronavirus que se conocen desde la época de la década de 1960 son virus que producen catarro o que producen distintos tipos de enfermedades. Aquí tenemos la respuesta a 3 de los coronavirus beta, que son los coronavirus que producen estas enfermedades graves que les mencioné. El SARS, que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que surgió en China después del año 2000, creo que en 2002. El MERS, que es una enfermedad parecida del Mediterráneo, y abajo SARS-CoV-2. Y vemos aquí cómo se van produciendo anticuerpos IgM, IgG,
y anticuerpos capaces de neutralizar. No todos los anticuerpos neutralizan. El hecho de tener anticuerpos no quiere decir que nos vamos a poder defender hacia una infección. Estos anticuerpos tienen que ser neutralizantes. Y vemos aquí cómo a través de los días vamos aumentando los anticuerpos y, muy importante, en SARS-CoV-2, en COVID, se producen anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 y se producen en forma abundante. Esto ya es algo que nos dice, bueno, hay esperanzas de que la inmunidad realmente nos va a llevar a controlar la enfermedad. Aquí arriba tenemos el árbol genealógico de los coronavirus. A la izquierda tenemos los coronavirus tipo alfa y a la derecha los tipo beta, que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y vemos cuál es la reactividad cruzada entre ellos. La reactividad que está en verde es reactividad muy intensa. Obviamente, cuando hablamos del mismo virus, pues la reactividad es completa, pero algunos virus reaccionan debido a que comparten secuencias sus proteínas en forma parcial. Vean, estos que están en verde más claro y un poquito más claro los que están en amarillo, y hasta el momento no hay información suficiente acerca de SARS-CoV-2, por lo menos en este artículo, que es un metaanálisis que salió publicado en línea en septiembre, pero que, según estuve viendo, los datos cerraron su recopilación de datos actividad cruzada hay entre algunos de estos coronavirus y el SARS-CoV-2. Y aquí vemos los anticuerpos que se producen en estudios hechos a lo largo de los años. Vean, este es uno de los coronavirus alfa, otro coronavirus alfa, de hecho son todos coronavirus alfa los que están aquí, y vemos anticuerpos determinados por distintos métodos: ELISA, hemaglutinación, inmunofluorescencia, y muy importantemente, en este caso que está aquí arriba a la izquierda, estos que están aquí en rojito, por neutralización, que son los anticuerpos realmente que nos hablan de anticuerpos útiles que nos pueden dar protección. De hecho, pero aún teniendo anticuerpos neutralizantes, la única forma de decir si una vacuna o una infección nos confiere protección es el hecho de que este individuo no se vuelve a infectar, o si se vuelve a infectar, la enfermedad es leve. ¿Cómo está la inmunidad a SARS-CoV-2? Bueno, hay muchísimos estudios, salen casi a diario estudios publicados al respecto. Yo seleccioné algunos, hay muchos que no son claros. Este es un estudio que nos muestra anticuerpos monoclonales neutralizantes. Estos fueron producidos en ratones y se analizó en cómo se unen estructuralmente a la proteína S. Y 4.8, y se unen, como vemos aquí, son los fragmentos del anticuerpo, lo que está aquí, se unen a la proteína S. Aquí la vemos rotada en distintas orientaciones, y aquí vemos los anticuerpos, son los que están en anaranjado, vista desde arriba la proteína, no, perdón, lo que está en anaranjado es el sitio de unión, el RBD. Esto que está en anaranjado es lo que se unió, lo que se va a unir al receptor. Aquí a la izquierda, en el C, tenemos uno de los anticuerpos que se une al RBD, al dominio de unión al receptor, y este bloqueo que es el 4.8. Muy somero, muy sencillo, pero para que, o sea, porque las enfermedades autoinmunes pues están basadas precisamente en la hiperreactividad desde los macrófagos, la liberación de citocinas y luego la transmisión de esas citocinas a expander la respuesta, tanto los linfocitos T, todo lo que les dijo, linfocitos B, células plasmáticas y todo eso. Esa es la base fundamental de las enfermedades autoinmunes. Por eso me pareció interesante que lo analizáramos ahorita y de una manera tan sencilla como la da el doctor Pepe Moreno, que es un ícono de la inmunología.
¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Yo creo que no, doctora. No, doctora. Bueno, entonces, pues a ver que las vacunas que van más adelante, a pesar de que son 321, pues sigue siendo las que nos han mencionado, no de China y no de Rusia, sino porque ellos están queriendo brincar fases que no es lo adecuado, ¿verdad? Pues es la de AstraZeneca Oxford, que está participando la universidad, la UNAM, con esta vacuna, que bueno, no es esencialmente de México, sino de Inglaterra, pero sí estamos participando. Eso a lo mejor nos puede dar una pauta para que en México pues no se retarde tanto no síntesis, sino la distribución de la vacuna para, pues, principalmente para trabajadores de salud. Y eso que decía el doctor Pepe Moreno, que pues hay muchos trabajadores de la salud que se han infectado, es el que tiene más alta mortalidad en el mundo. ¿Por qué? Tiene que ver con la falta de protección a los trabajadores de salud. No está siendo adecuado. Digo, no es por comentarles, pero mi hijo está haciendo la especialidad, ahorita está en el R2 de Medicina Interna en Monterrey, que acuérdense, pues es de los estados más, Nuevo León es de los estados más joven y le fue bien, pero son muchos residentes los que han estado batallando con esto. Hay residentes que han fallecido, desgraciadamente. Entonces, pues saber que es una enfermedad, si no lo más frecuente sea la mortandad, es baja, pero sin embargo en México, según lo que se ha reportado, tenemos un 10% de mortalidad con respecto a diferentes partes del mundo en las que por lo general se está mencionando que es un 2% de mortalidad, a menos que, ¿qué es lo que está faltando aquí? Un análisis estadístico adecuado. O sea, no se hacen pruebas, hay pocas pruebas, entonces por eso, porque hay pocas pruebas, pues nos da la mortalidad más alta, pero pues así quiere el gobierno. Ahí y hasta el mismo, bueno, no sé si llamarle subsecretario de salud o subsecretario de Insalud, dice que pues se tiene que multiplicar, que es un desastre total lo que han estado haciendo con Lo importante es que nos cuidemos, cuiden a sus familias, a sus papás, a sus abuelitos y que no bajemos la guardia, ¿verdad?